El niño prodigio, 1777 a 1791. La cuna del genio fue humilde, y su historia comenzó en un rincón de Brunswick, en el Sacro Imperio Romano Germánico. La pequeña casa de madera donde nació Carl Friedrich Gauss el 30 de abril de 1777 no auguraba la llegada de un titán de las matemáticas. Su padre, Gebhard Dietrich Gauss, era un albañil y jardinero que creía en el trabajo duro y la disciplina, mientras que su madre, Dorothea Bense, era una mujer sencilla pero de gran intuición. Desde el inicio, algo en el pequeño Carl Friedrich era diferente. No era un niño cualquiera. Sus ojos, vivaces y atentos, absorbían el mundo con una intensidad aterradora. A los 3 años, cuando apenas dominaba el habla, presenció a su padre realizando cálculos para pagar los salarios de los trabajadores. Gebhard, con un gesto de autoridad, anotaba los números en su vieja libreta de cuentas. Al cabo de unos minutos, el niño, aún con su voz infantil, habló. «Padre, has cometido un error». El silencio cayó en la habitación. El hombre alzó la vista, frunciendo el ceño. No toleraba interrupciones, y mucho menos de un niño. Pero algo en la seguridad con la que su hijo hablaba lo desconcertó. «¿Cómo dices?», preguntó con un tono que oscilaba entre la impaciencia y la curiosidad. Gauss, sin vacilar, señaló un número en la libreta. El asombro llenó el rostro de su padre cuando, al revisar, se dio cuenta de que el pequeño tenía razón. Ese fue el primer destello del genio que cambiaría el curso de la historia. El problema de la suma y la ira del maestro. A los 7 años, Gauss ingresó a la escuela primaria de Brunswick. Su maestro, Herr Büttner, era un hombre severo que creía en la disciplina férrea. Consideraba que los niños debían temerle más que respetarle, y no toleraba la desobediencia ni la pereza. Un día, con la intención de mantener ocupados a los niños y evitar el ruido en el aula, les asignó un problema que consideró imposible de resolver en poco tiempo. Niños, sumen los números del 1 al 100. Cuando terminen, tráiganme la respuesta. Los alumnos, desanimados, comenzaron a escribir febrilmente en sus pizarras, sumando número por número. Sus rostros reflejaban esfuerzo y frustración. Pero Gauss, sentado en su rincón, apenas miró el problema. Su mente explotó en una tormenta de conexiones. Vio los números danzando, organizándose en patrones invisibles para los demás. De pronto, una idea surgió en su cabeza con una claridad cegadora. Si tomaba los números en pares, 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, se formaban sumas idénticas de 101. Como había 50 pares, la respuesta era simple. 101 por 50 igual a 5050. En menos de un minuto, Gauss dejó la pizarra en la mesa del maestro y se cruzó de brazos. Büttner lo miró con incredulidad. ¿Ya terminaste? Gauss asintió. El maestro, con una ceja levantada, tomó la pizarra con desgano, esperando encontrar un número absurdo. Pero su rostro palideció. El resultado era correcto. Por primera vez en su vida, Büttner no supo qué decir. El reconocimiento y el duque de Brunswick. La noticia del niño prodigio se esparció por toda la ciudad. Pronto, el director de la escuela, Martin Bartels, reconoció que aquel niño necesitaba una educación especial. Bartels, un hombre de gran conocimiento matemático, lo tomó bajo su tutela y le enseñó lo que sabía. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Gauss lo superaría en poco tiempo. La situación familiar de Carl Friedrich no era fácil. Su padre no veía con buenos ojos que su hijo se dedicara a la educación. Los números no alimentan bocas, solía decirle. Pero su madre creía en él. Fue ella quien, con sacrificios silenciosos, lo animó a seguir adelante. Cuando Gauss tenía 14 años, su destino cambió para siempre. Bartels, convencido del talento del muchacho, lo llevó ante el duque de Brunswick, Carlos Guillermo Fernando. Alteza, este niño no es como los demás. Es un prodigio. El duque, un amante de las ciencias y la ilustración, observó al muchacho con interés. Demuéstramelo. Gauss, con nervios controlados, presentó sus conocimientos y cálculos. Habló de números primos, de patrones ocultos, de la perfección del orden matemático.
El duque quedó impresionado. Nunca había visto un intelecto así. Que este niño merece una educación digna de un genio, declaró. Y así, contra todo pronóstico, Carl Friedrich Gauss recibió una beca completa para estudiar en la Universidad de Göttingen, uno de los centros más prestigiosos de la época. A los 15 años, con su libreta de cálculos en mano, se embarcó en el viaje que lo convertiría en el príncipe de las matemáticas. Pero su verdadera historia apenas estaba comenzando. Disquisitiones Arithmeticae, 1792 a 1801. El viento gélido de Göttingen azotaba las calles empedradas mientras un joven de apenas 15 años caminaba con paso decidido. Carl Friedrich Gauss no era un estudiante más. A diferencia de sus compañeros, que veían las matemáticas como un deber académico, él las percibía como una sinfonía divina, una verdad eterna que esperaba ser descubierta. El duque de Brunswick, quien había reconocido su brillantez, le había concedido una beca completa para estudiar en la Universidad de Göttingen. Un privilegio reservado solo para las mentes más ilustres del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, no todo era fácil. Aunque poseía un intelecto que desafiaba los límites de la comprensión humana, Gauss era un forastero en un mundo de eruditos que no estaban preparados para su grandeza. Göttingen albergaba profesores y estudiantes brillantes, pero ninguno con la capacidad de ver las matemáticas como él las veía, no solo como números y ecuaciones, sino como un lenguaje oculto que describía el universo mismo. La batalla contra la mediocridad. Desde sus primeros días en la universidad, Gauss se encontró solo. Sus maestros no estaban preparados para él. Sus preguntas los desconcertaban, sus respuestas los humillaban. Algunos lo veían con admiración, otros, con recelo. Pero Gauss no buscaba validación. Buscaba la verdad. Fue en estos años que se sumergió en el estudio de la teoría de números, un campo que, hasta ese momento, estaba plagado de misterios sin resolver. Las propiedades de los números primos, las congruencias, los residuos cuadráticos. Todo esto no era más que piezas de un rompecabezas que solo él podía ensamblar. Mientras otros estudiantes llenaban sus días con debates filosóficos y estudios clásicos, Gauss se perdía en los intrincados laberintos del infinito, explorando propiedades numéricas que nadie antes había sospechado. Cada noche, con la tenue luz de una vela, escribía y corregía sus cálculos en un viejo cuaderno de cuero. Los números danzaban en su mente como notas musicales en una sinfonía, y cada nuevo descubrimiento lo llevaba a una nueva revelación. Pero Gauss no se conformaba con la simple exploración. Quería plasmar su conocimiento en una obra que redefiniera las matemáticas para siempre. Disquisitiones Arithmeticae, la Biblia de los números. En 1798, con tan solo 21 años, Gauss terminó la que sería su obra maestra, Disquisitiones Arithmeticae. Esta no era una simple recopilación de teoremas. Era una revolución. El manuscrito contenía descubrimientos tan profundos y elegantes que cambiarían para siempre la forma en que los matemáticos entendían los números. Entre sus contribuciones más impactantes estaban el teorema fundamental de la aritmética, que establecía que todo número entero positivo podía descomponerse de manera única en un producto de números primos. La teoría de los residuos cuadráticos, que resolvía problemas que habían desconcertado a los matemáticos durante siglos. El desarrollo de la teoría de congruencias, que permitía una comprensión mucho más profunda de la estructura de los números enteros. La publicación de esta obra no fue fácil. Las imprentas de la época dudaban en publicar algo tan avanzado, pues temían que pocos fueran capaces de comprenderlo. Pero cuando finalmente vio la luz en 1801, Disquisitiones Arithmeticae fue reconocida como una obra maestra sin precedentes. Los matemáticos de toda Europa quedaron asombrados. Era como si Gauss hubiera abierto una puerta hacia una dimensión oculta de las matemáticas, un reino donde todo encajaba con una perfección casi divina. Pero el joven genio no tenía tiempo para detenerse a celebrar. Su mente ardía con nuevos desafíos. El milagro del polígono de 17 lados. Mientras trabajaba en su Disquisitiones Arithmeticae, Gauss hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la geometría. Desde los tiempos de Euclides, se sabía que algunos polígonos regulares podían construirse con regla y compás, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, pero otros, como el heptágono, de 7 lados,
parecían imposibles de trazar con precisión. Gauss descubrió algo que nadie había imaginado: el polígono de 17 lados podía construirse con regla y compás. Era un hallazgo inesperado, un golpe de genialidad que resucitaba la geometría clásica y la llevaba a una nueva era. El descubrimiento era tan significativo para el que pidió que el polígono de 17 lados fuera grabado en su lápida. Pero Gauss no se conformaba con la teoría. Él quería probar la verdad matemática con la realidad tangible. En una madrugada febril, con los ojos brillantes y el pulso acelerado, tomó una hoja de pergamino, una regla y un compás, y comenzó a trazar el primer heptadecágono perfecto de la historia. Cuando terminó, contempló su obra con una emoción indescriptible. Había demostrado que la geometría clásica aún tenía secretos que revelar. Pero un nuevo desafío estaba a punto de llamar su atención: el llamado de las estrellas, la astronomía. En la primavera de 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi hizo un descubrimiento extraordinario: un pequeño objeto en el cielo nocturno, que parecía ser un nuevo planeta. Lo llamó Ceres. Sin embargo, pronto el objeto desapareció de la vista. Los astrónomos de toda Europa entraron en pánico. Sin suficientes datos, calcular su órbita era imposible, a menos que alguien pudiera predecir su ubicación con precisión matemática. Ese alguien era Carl Friedrich Gauss. Sin experiencia previa en astronomía, se lanzó de cabeza al problema. Aplicando sus conocimientos de matemáticas, inventó un método revolucionario: los mínimos cuadrados, un algoritmo que permitía calcular la mejor estimación de una serie de datos incompletos. Los astrónomos lo consideraron una locura. ¿Cómo podía un matemático sin formación en astronomía resolver un problema que los mejores científicos del mundo no podían? Pero Gauss no era un hombre común. Realizó cálculos durante semanas, apenas durmiendo, obsesionado con encontrar la solución. Su mente era un torbellino de ecuaciones, derivadas y modelos astronómicos. Finalmente, el 31 de diciembre de 1801, un astrónomo en un observatorio de Europa apuntó su telescopio al punto exacto donde Gauss había predicho que Ceres reaparecería. Y ahí estaba. Gauss había logrado lo imposible: el nacimiento de una leyenda. Cuando la noticia se esparció, Gauss dejó de ser solo un matemático brillante. Se convirtió en una leyenda viva. Las universidades y academias de Europa le ofrecieron cargos prestigiosos. Los astrónomos lo reverenciaban. Los matemáticos lo consideraban un profeta de los números. Pero él no buscaba fama. No buscaba reconocimiento. Solo quería comprender el orden del universo. Y su viaje apenas comenzaba. El cazador de estrellas, 1801 a 1809. La noche era clara y helada en la cumbre del observatorio de Palermo, cuando el astrónomo Giuseppe Piazzi, con el ojo pegado al telescopio, notó algo inusual. Entre los millones de estrellas que brillaban en el firmamento, un diminuto punto de luz parecía moverse lentamente contra el telón del cosmos. No era una estrella. No era un cometa. Era algo completamente diferente. Con el pulso acelerado, Piazzi apuntó con más precisión su telescopio y comenzó a tomar medidas. Había descubierto un nuevo objeto celeste, un pequeño cuerpo rocoso orbitando entre Marte y Júpiter. Sin embargo, el destino no le permitió seguir su rastro por mucho tiempo. Poco después, el asteroide desapareció en el resplandor del Sol. Y con él, se desvanecía la esperanza de la comunidad astronómica de rastrearlo nuevamente. Un problema sin solución. Los astrónomos de toda Europa entraron en un frenesí de cálculos y predicciones. ¿Cómo calcular la órbita de un cuerpo que solo había sido visible durante unas pocas semanas? Las matemáticas astronómicas de la época eran insuficientes. Los métodos tradicionales requerían múltiples observaciones prolongadas, y Piazzi apenas había logrado recolectar unas pocas mediciones antes de perder el rastro de Ceres. Las mejores mentes de la astronomía intentaron predecir su reaparición, pero todos sus cálculos terminaban en incertidumbre. Sin una solución, Ceres se perdería para siempre en la inmensidad del espacio. Pero entonces, un joven matemático de apenas 24 años decidió aceptar el desafío. Su nombre era Carl Friedrich Gauss. El desafío de lo imposible. Para Gauss, este no era solo un problema astronómico.
Era una cuestión de honor, de intelecto y de la pura obsesión matemática. Si nadie más podía hacerlo, entonces él lo haría. Se sumergió en los datos de Piazzi, estudiando cada cifra con la precisión de un relojero, analizando los engranajes de una máquina celestial. Sabía que los métodos convencionales no servirían. Si quería resolver este enigma, tendría que crear algo nuevo. Fue entonces cuando su genio se manifestó en su máxima expresión. Inventó el método de mínimos cuadrados, una técnica matemática que permitía encontrar la mejor estimación posible de una serie de datos ruidosos o incompletos. Este método no solo servía para calcular la órbita de Ceres, sino que también tendría aplicaciones en casi todas las ciencias. Desde la física hasta la economía, pasando por la ingeniería y la estadística, su descubrimiento cambiaría para siempre el curso del conocimiento humano. Pero primero, tenía que demostrar su validez. La carrera contra el tiempo. Gauss trabajó sin descanso. Cada noche, bajo la luz de una vela, escribía y reescribía ecuaciones hasta que su pluma dejaba de deslizarse por el papel, empapada en tinta y sudor. Se obsesionó con cada variable, cada pequeño error, cada posible desviación. Las estrellas se convirtieron en su único lenguaje, y las matemáticas en su única arma. Los astrónomos, desconfiados de su juventud y falta de experiencia en el campo, lo miraban con escepticismo. ¿Cómo podía un matemático, sin formación astronómica formal, resolver un problema que ellos, con años de observación, no podían descifrar? Pero Gauss no buscaba aprobación. Buscaba la verdad. Tras meses de cálculos extenuantes, en diciembre de 1801, Gauss predijo con absoluta precisión el punto exacto donde Ceres reaparecería en el cielo. Los astrónomos, aún incrédulos, apuntaron sus telescopios hacia el punto indicado por Gauss. Y ahí estaba. El asteroide, perdido por casi un año, resplandecía en la inmensidad del espacio justo donde Gauss había dicho que estaría. El hombre que dobló el universo a su voluntad. La comunidad astronómica quedó atónita. Gauss no solo había resuelto un problema imposible. Había revolucionado la astronomía misma. De un solo golpe, sus métodos reemplazaron las antiguas técnicas de predicción orbital. Los astrónomos ya no necesitaban meses de observación para calcular trayectorias celestes. Ahora, gracias a Gauss, podían hacerlo con unas pocas mediciones. Su método de mínimos cuadrados se convirtió en la herramienta esencial para la astronomía de precisión. Sin él, las futuras exploraciones espaciales jamás habrían sido posibles. Pero para Gauss, esto era solo el comienzo. El llamado de la ciencia. Tras su éxito con Ceres, Gauss se convirtió en una figura de renombre. Las academias más prestigiosas de Europa querían tenerlo en sus filas. Pero él no estaba interesado en los honores. La fama era efímera. El conocimiento era eterno. En 1807, aceptó un puesto en la Universidad de Göttingen como director del observatorio, un rol que le permitiría continuar con sus investigaciones sin distracciones. Fue en este periodo cuando su interés por la astronomía se transformó en una verdadera pasión. No solo se conformaba con calcular órbitas. Quería entender los secretos más profundos del cosmos. Durante estos años, trabajó en ecuaciones diferenciales para mejorar la precisión de las órbitas planetarias, en nuevas formas de calcular los efectos gravitacionales y en métodos que ayudarían, un siglo después, a los físicos a desarrollar la relatividad. El preludio de un futuro inimaginable. Mientras la revolución industrial avanzaba en Europa y las guerras napoleónicas sacudían el continente, Gauss permanecía inmerso en un universo de números y estrellas. No le interesaban los conflictos humanos. Solo quería descifrar los secretos de la naturaleza. Su mente nunca descansaba. Había conquistado el cielo. Ahora, nuevos enigmas lo llamaban. Y el mundo aún no estaba listo para lo que estaba a punto de descubrir. La campana de Gauss y el mundo invisible, 1810 a 1830. La luz del alba filtraba su tenue resplandor por las ventanas del observatorio de Göttingen, mientras Carl Friedrich Gauss, absorto en sus pensamientos, deslizaba su pluma sobre el papel con una precisión casi mecánica. Los números no eran solo cifras para él. Eran la esencia del universo, la melodía oculta detrás de cada fenómeno visible e invisible. Desde su trabajo revolucionario en astronomía,
Gauss había consolidado su posición como uno de los más grandes matemáticos de su tiempo. Pero su mente, inquieta e insaciable, no se detenía. Sabía que aún quedaban innumerables misterios por resolver, secretos que yacían en el entramado de la naturaleza y que solo las matemáticas podían desvelar. Fue así como su mirada se volvió hacia el caos aparente del mundo, hacia las fluctuaciones que parecían impredecibles, hacia el movimiento de los astros, el crecimiento de las poblaciones, los errores en las mediciones científicas. Gauss se propuso una nueva tarea: comprender el orden oculto dentro del desorden. El nacimiento de la campana de Gauss. La ciencia de la época sufría una gran limitación. No existía un método preciso para interpretar datos imprecisos. Los errores en las mediciones eran inevitables. Ningún instrumento era perfecto, y los científicos se veían obligados a promediar múltiples valores para obtener resultados aproximados. Pero Gauss no aceptaba la idea de que los errores fueran simples accidentes. ¿Y si en ellos había un patrón? Durante años, Gauss estudió datos de distintas disciplinas. Los errores en las mediciones astronómicas. Las fluctuaciones en la población. Las variaciones en las cosechas. Incluso los juegos de azar. Poco a poco, descubrió que estos errores no se distribuían de manera uniforme. Por el contrario, seguían una estructura precisa. La mayoría de los valores se concentraban cerca del promedio, mientras que los valores extremos eran cada vez más raros a medida que se alejaban de la media. Cuando representaba estos datos en un gráfico, siempre aparecía la misma forma: una curva suave y simétrica, con una cima en el centro y caídas graduales a ambos lados. Había descubierto la función de distribución normal, la famosa campana de Gauss. Pero lo que más lo sorprendió fue su universalidad. Esta curva no solo describía los errores en la astronomía. Estaba presente en todas partes. La altura de las personas en una población. Las notas de los estudiantes en un examen. Las variaciones en la presión atmosférica. La distribución de los errores humanos. Era una ley fundamental de la naturaleza, una firma matemática de cómo el mundo organizaba el azar. Su descubrimiento se convirtió en la base de la estadística moderna. Sin la campana de Gauss, la ciencia de los datos, la economía, la inteligencia artificial y hasta la genética nunca habrían avanzado como lo hicieron. Pero para Gauss, la estadística solo era el principio. Su sed de conocimiento lo llevaba aún más lejos. El viaje a las geometrías ocultas. Desde su juventud, Gauss había sospechado que la geometría euclidiana, la que dominaba la enseñanza desde la época de los griegos, no era la única posible. Durante siglos, los matemáticos habían asumido que el espacio estaba compuesto de líneas rectas, ángulos de 90 grados y paralelas que nunca se cruzaban. Pero, ¿y si la realidad fuera diferente? Mientras estudiaba el problema de la geodesia, la medición precisa de la Tierra, Gauss se dio cuenta de algo inquietante: la superficie terrestre no era perfectamente plana ni regular. Cuando intentaba medir grandes distancias con precisión, notaba desviaciones sutiles, pequeñas diferencias que la geometría tradicional no podía explicar. El espacio no era lo que parecía. Así, Gauss dio un paso audaz: desarrolló la geometría diferencial, un nuevo sistema matemático que describía espacios curvos. En este nuevo paradigma, las líneas paralelas podían encontrarse. Los triángulos podían tener más o menos de 180 grados en sus ángulos. El espacio no era plano, sino flexible y moldeable. Sin saberlo, Gauss había creado la base matemática para la teoría de la relatividad de Einstein, más de un siglo antes de que existiera. Pero había un problema: su descubrimiento era demasiado revolucionario. El mundo académico de la época no estaba preparado para abandonar la geometría de Euclides. Los conceptos de Gauss eran demasiado abstractos, demasiado avanzados. Por primera vez en su vida, el genio alemán dudó. ¿Valía la pena desafiar toda la matemática establecida? Optó por el silencio. Guardó sus descubrimientos sin publicarlos. Años después, su discípulo Bernard Riemann continuaría su legado y expandiría la geometría diferencial, convirtiéndola en el pilar de la física moderna. El poder oculto del electromagnetismo. Mientras la mente de Gauss exploraba las abstracciones más elevadas de la matemática, un descubrimiento más terrenal llamó su atención:
el misterioso mundo de la electricidad y el magnetismo. En 1831, Wilhelm Weber, un joven físico, se unió a Gauss en Göttingen. Juntos, decidieron explorar los secretos del electromagnetismo. En un experimento innovador, crearon uno de los primeros telégrafos de la historia, conectando dos edificios mediante un cable eléctrico. Gauss quedó fascinado. La electricidad, que alguna vez había sido considerada una curiosidad, ahora demostraba ser una fuerza capaz de transportar información a grandes distancias. Pero lo que más lo intrigaba era el magnetismo. Si los imanes podían influir en la electricidad y viceversa, entonces debía haber una relación matemática profunda entre ambas fuerzas. Estaban ante el nacimiento del electromagnetismo moderno. Gauss desarrolló ecuaciones fundamentales para describir los campos magnéticos, estableciendo principios que más tarde serían refinados por James Clerk Maxwell, quien unificaría toda la teoría electromagnética. Sus descubrimientos fueron esenciales para la creación de la radio, la electricidad moderna y las telecomunicaciones. El hombre que vio el futuro. Entre 1810 y 1830, Gauss se convirtió en el arquitecto de múltiples revoluciones científicas. La campana de Gauss transformó la estadística y el análisis de datos. La geometría diferencial sentó las bases para la relatividad y la física moderna. Sus estudios en electromagnetismo prepararon el camino para la era tecnológica. Y, sin embargo, el mundo aún no comprendía la magnitud de su genio. Como un titán silencioso, Gauss no buscó el reconocimiento. No le interesaba la gloria. Solo la verdad. Pero la verdad que descubría lo acercaba cada vez más al misterio final. El mayor enigma de todos. El que redefiniría el mismo concepto del espacio y el tiempo. Y Gauss estaba a punto de enfrentarlo. La ley de Gauss y el magnetismo, 1831 a 1845. La tormenta rugía en el cielo de Göttingen cuando Carl Friedrich Gauss, con los ojos encendidos por la intensidad de su pensamiento, se inclinaba sobre su escritorio iluminado por la luz trémula de una lámpara de aceite. Afuera, los relámpagos rasgaban la oscuridad, destellos fugaces de una fuerza que la humanidad aún no comprendía por completo. Electricidad. Magnetismo. Dos fuerzas gemelas que danzan en el universo. Desde los albores del pensamiento humano, los filósofos habían visto en estas fuerzas manifestaciones de lo divino, de lo desconocido. Pero Gauss no creía en el azar. Sabía que cada fenómeno de la naturaleza obedecía a leyes profundas, elegantes y matemáticas. Y esa noche, mientras las gotas de lluvia golpeaban el cristal de su ventana, estaba más cerca que nunca de descifrar el código del cosmos. El encuentro de dos mentes, Gauss y Weber. En 1831, el destino unió a dos hombres que cambiarían el curso de la historia, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber. Weber, un físico joven y audaz, había llegado a la Universidad de Göttingen con una energía inagotable y una profunda admiración por el legendario matemático. Sabía que Gauss no solo era un teórico, sino un hombre con un instinto casi sobrenatural para encontrar la verdad oculta en el mundo natural. Los dos se encontraron en el observatorio de Göttingen, rodeados de instrumentos científicos y ecuaciones inacabadas. Weber le habló de sus ideas sobre la electricidad y el magnetismo, de cómo sospechaba que estas fuerzas estaban entrelazadas en una danza cósmica. Gauss lo escuchó en silencio. Sus ojos destellaban con la intensidad de alguien que, en lo más profundo de su ser, ya había intuido la respuesta antes de que las palabras fueran pronunciadas. Así comenzó una de las colaboraciones más extraordinarias en la historia de la ciencia. La ley de Gauss, revelando el orden invisible. Desde su juventud, Gauss había sido un explorador del mundo invisible de los números. Pero ahora, su mirada se fijaba en otro tipo de invisibilidad, el campo eléctrico y el campo magnético, fuerzas que no podían verse pero que gobernaban la materia y la energía. Con una serie de experimentos meticulosos, él y Weber comenzaron a mapear los efectos del electromagnetismo. Y entonces, Gauss vio lo que nadie más había visto. Descubrió que los campos eléctricos obedecían una ley matemática precisa. El flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada dependía únicamente de la cantidad de carga dentro de esa superficie. Este principio se convirtió en la ley de Gauss para la electricidad, una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Pero su genio no se detuvo ahí.
Gauss aplicó el mismo razonamiento al magnetismo y encontró algo sorprendente: los campos magnéticos no se comportaban como los eléctricos. En el mundo eléctrico, las cargas podían aislarse, un protón y un electrón existían como entidades separadas. Pero en el magnetismo, los polos siempre venían en pares. No existía un monopolo magnético. Esto significaba que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre era cero. Así nació la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ecuación, una de las 4 que eventualmente formarían las ecuaciones de Maxwell, sentó las bases para toda la teoría electromagnética. Pero en aquel momento, Gauss no buscaba gloria. Solo la verdad. El primer telégrafo, conectando el mundo. Mientras Gauss exploraba las profundidades del electromagnetismo en ecuaciones, Weber tenía otra idea en mente. Si la electricidad podía viajar a través de cables, ¿por qué no utilizarla para transmitir información? Hasta ese momento, los mensajes se enviaban a caballo, en barcos, o mediante sistemas visuales como el telégrafo óptico. La comunicación era lenta, a veces tardando días o semanas en recorrer distancias significativas. Pero Weber quería más. Y Gauss vio la oportunidad perfecta para poner a prueba sus ecuaciones en el mundo real. Juntos, construyeron uno de los primeros telégrafos eléctricos de la historia, uniendo 2 edificios de la Universidad de Göttingen con un cable. El primer mensaje que enviaron fue corto, pero marcó el inicio de una nueva era. Por primera vez, una señal eléctrica recorrió la distancia en un instante. La electricidad ya no era solo un fenómeno natural, sino una herramienta que podía transformar la humanidad. El telégrafo de Gauss y Weber fue la chispa que encendió la revolución de las telecomunicaciones, inspirando los desarrollos que llevarían a la creación de redes telegráficas en toda Europa y, eventualmente, a la invención del teléfono y el Internet. El magnetismo y la geometría del universo. A medida que avanzaban sus experimentos, Gauss comenzó a percibir una verdad aún más profunda. El electromagnetismo no era solo una fuerza práctica para la tecnología. Era una manifestación de las estructuras fundamentales del espacio y el tiempo. Había una geometría oculta en el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, una estructura que sugería que el universo mismo estaba tejido con estas fuerzas. Siguiendo sus propios trabajos en geometría diferencial, Gauss comenzó a sospechar algo que solo sería confirmado un siglo después por Albert Einstein. El espacio no era un escenario rígido e inmóvil. Era un ente dinámico, moldeado por la energía y la materia. Aunque Gauss nunca formuló una teoría completa sobre esto, sus ecuaciones fueron la semilla de una nueva forma de entender la realidad. Su legado en el electromagnetismo no solo permitió la creación de nuevas tecnologías. También preparó el terreno para la revolución de la relatividad y la física cuántica. Un legado eterno. Entre 1831 y 1845, Carl Friedrich Gauss transformó el conocimiento humano de manera irreversible. Descifró las leyes fundamentales de los campos eléctricos y magnéticos. Demostró la estructura matemática oculta detrás del electromagnetismo. Creó, junto con Weber, uno de los primeros telégrafos eléctricos, dando inicio a la era de las telecomunicaciones. Puso las bases para la unificación de la electricidad y el magnetismo, que culminaría en las ecuaciones de Maxwell. Y con su visión de la geometría del universo, abrió las puertas a la relatividad y la física moderna. En su vejez, Gauss raramente hablaba de sus logros. Pero cuando caminaba por los pasillos de la Universidad de Göttingen, sabía que había cambiado el mundo. No con guerras, ni con discursos grandilocuentes, sino con la fuerza de la razón. Con la creencia inquebrantable de que el universo podía ser comprendido, si uno se atrevía a mirar lo suficientemente profundo. Y así, el hombre que alguna vez vio el mundo a través de los ojos de los números, había desentrañado los secretos del cosmos. Sin embargo, aún quedaba un último misterio por resolver. El más grande de todos. Uno que lo acompañaría hasta el final de sus días. El legado de un genio, 1846 a 1855. En los años finales de su vida, Carl Friedrich Gauss parecía estar suspendido en una existencia solitaria, alejado de los focos de atención, como un monje que medita sobre las verdades universales que ha descubierto. Sin embargo,
Lo que muchos no sabían era que las semillas que había sembrado a lo largo de su vida estaban comenzando a florecer en el vasto jardín de la ciencia. Gauss no solo había revolucionado las matemáticas, sino que su influencia había comenzado a infiltrarse en disciplinas que ni siquiera había imaginado al principio de su carrera. La reflexión de un hombre al final de su viaje. La Universidad de Göttingen se había convertido en el templo de la ciencia europea, un lugar donde las mentes más brillantes de la época acudían en busca de sabiduría. Pero mientras las generaciones de científicos venían y se iban, Gauss permanecía como una figura casi mítica, un hombre cuyas ideas parecían avanzar más rápido que su cuerpo envejecido. Su salud, aunque aún robusta, empezaba a declinar, y la muerte, esa sombra insidiosa que siempre acecha a los genios, se aproximaba cada vez más. A pesar de esto, su mente seguía vibrante, viva, imparable. Con cada año que pasaba, continuaba refinando sus teorías, trabajando incansablemente para llevar a cabo la culminación de su visión matemática. Durante esta etapa, trabajó en conceptos avanzados de teoría de números, geometría, probabilidad y teoría de los números algebraicos, algunos de los cuales, aunque al principio oscurecidos por la complejidad de sus ideas, serían redescubiertos y apreciados por los matemáticos del futuro. Sus últimos trabajos incluían la teoría de los números complejos y la formulación de ideas sobre los números algebraicos, un área que se expandiría a lo largo del siglo XIX y XX para ser clave en las matemáticas modernas. Gauss siempre fue consciente de que sus descubrimientos no solo pertenecían al presente, sino que estaban diseñados para iluminar las generaciones venideras. En sus notas y correspondencias, Gauss se mostró más reflexivo que nunca. Él sabía que sus mejores logros aún no habían sido completamente entendidos por la comunidad científica de su tiempo, y que su influencia sería más profunda en el futuro. A menudo se encontraba pensativo, recordando a los grandes matemáticos que habían influido en su trabajo, pero también consciente de que el tiempo que le quedaba era cada vez más escaso. El profesor silencioso, un mentor de genios. A lo largo de su vida, Gauss fue ante todo un profesor excepcional. Aunque su temperamento era conocido por ser reservado, incluso hermético en ocasiones, sus lecciones eran una mezcla de sabiduría pura y exigencia intransigente. Los estudiantes que llegaban a la Universidad de Göttingen, tanto de Alemania como de otros países, sabían que estar bajo su tutela no era una simple cuestión de aprender matemáticas. Era una prueba de resistencia intelectual, un desafío a la forma en que veían el mundo. Gauss no era un hombre que brindara respuestas fáciles. A menudo, sus estudiantes se encontraban luchando durante meses con las ecuaciones más complejas que solo él parecía entender completamente. Pero al final, el esfuerzo valía la pena. Los que lograban penetrar las capas de su método y disciplina salían transformados, con una comprensión del mundo matemático que desbordaba los límites de la educación convencional. Uno de sus alumnos más cercanos fue el físico y matemático Bernard Riemann, quien más tarde se convertiría en un gigante de la geometría y la teoría de números. El legado de Gauss como educador no solo se reflejaba en sus descubrimientos, sino en las mentes que cultivaba, aquellas que seguirían su ejemplo y continuarían su obra. El mundo comienza a reconocer su genialidad. Durante las décadas en las que Gauss estaba perfeccionando sus teorías, el mundo de la ciencia y las matemáticas se expandía y diversificaba rápidamente. Los descubrimientos de Gauss en el campo de la teoría de números, la geometría diferencial y el electromagnetismo empezaban a ser comprendidos por una nueva generación de científicos. Muchos de ellos habían sido influenciados por sus ideas, y aunque el hombre que los había inspirado no se interesaba en los honores públicos, su impacto era profundo e irreversible. La ley de Gauss se convirtió en una de las piedras angulares de la electrodinámica y el magnetismo, y su trabajo sobre la distribución normal, la famosa campana de Gauss, fue la base para el desarrollo de la estadística moderna. Los métodos que había desarrollado para calcular órbitas planetarias, y su contribución a la teoría de los números, se utilizaban en todo el mundo, incluso en áreas tan diversas como la astronomía, la física, la economía y la ingeniería. Sin embargo, Gauss nunca buscó reconocimiento. Se mantenía alejado de la sociedad científica oficial, rechazaba premios y honores, y se desinteresaba por la fama. Su verdadera satisfacción provenía de la búsqueda incansable de la verdad y de la perfección matemática. Sabía que el impacto de su trabajo se mediría no por los premios que recibiera, sino por su capacidad para transformar el pensamiento humano y proporcionar herramientas que cambiarían el curso de la ciencia.
El último susurro, el descanso de un titán. A medida que los años avanzaban y el frío del invierno se instalaba en Göttingen, Gauss comenzaba a perder la vitalidad que había tenido en su juventud. La fatiga lo invadía, pero nunca dejó que su mente se ralentizara. En las últimas semanas de su vida, sus familiares y amigos más cercanos notaron que el gran hombre de las matemáticas se retiraba lentamente del mundo, como un sol que se pone tras el horizonte. En el día 23 de febrero de 1855, Carl Friedrich Gauss falleció a la edad de 77 años. La comunidad científica, que había ignorado la magnitud de sus logros durante su vida, ahora lloraba la pérdida de un gigante que había dado forma a la ciencia tal como la conocían. Su legado era incalculable, pero en ese momento solo unos pocos lo comprendían completamente. El legado perdurable de Gauss. La muerte de Gauss no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, su desaparición física significaba solo el principio de un legado que nunca dejaría de crecer. Su impacto seguía extendiéndose por todo el mundo, y la ciencia, como el río caudaloso que no se detiene, lo llevaría a nuevas dimensiones, a nuevas alturas. Hoy en día, sus descubrimientos siguen siendo la columna vertebral de muchas disciplinas científicas. La teoría de números. Su obra Disquisitiones Arithmeticae sigue siendo un pilar fundamental para las investigaciones modernas en la teoría de números. Un campo que continúa desafiando las mentes más brillantes del siglo XXI. El electromagnetismo. Sus ecuaciones sobre el campo eléctrico y magnético permanecen en el núcleo de la electrodinámica moderna y han sido la base para tecnologías tan diversas como las comunicaciones inalámbricas, la física de partículas, e incluso la computación cuántica. La estadística y la probabilidad, la campana de Gauss, la distribución normal, sigue siendo la herramienta más poderosa en la teoría de la probabilidad y la estadística aplicada, abriendo nuevas puertas en la economía, la medicina y la ingeniería. Una existencia fuera del tiempo. A lo largo de su vida, Carl Friedrich Gauss fue testigo del desarrollo de un mundo que comenzaba a comprender la complejidad de las fuerzas universales. Desde las esferas celestes hasta las estructuras más microscópicas de la materia, Gauss desentrañó con su mente lo que otros ni siquiera podían imaginar. Aunque se alejó de los reflectores de la fama, su influencia se extendió de manera silenciosa, pero imparable. El último suspiro de Gauss no fue un fin, sino un cambio de fase en su existencia. Él había tocado las estrellas, y su legado ahora viviría en las mentes de aquellos que, armados con las herramientas que él había forjado, seguirían explorando las fronteras de lo desconocido. El genio de Gauss nunca moriría. La historia de Carl Friedrich Gauss es mucho más que la de un hombre cuya mente prodigiosa marcó un antes y un después en las ciencias exactas. Es la de un ser humano cuya vida fue un testimonio de la inquebrantable dedicación a la verdad, un reflejo de cómo la pasión por entender el universo puede trascender la propia existencia de quien la persigue. Gauss no solo cambió el curso de las matemáticas, la física, la astronomía y la estadística, sino que también demostró que la ciencia es una búsqueda constante, un viaje sin final, que nunca está completo hasta que todas las piezas del rompecabezas, por más complejas que sean, se encajan en el gran esquema de la realidad. El legado de Gauss no puede medirse únicamente por los teoremas, las ecuaciones y las fórmulas que dejó detrás de sí. Más allá de los logros académicos, de los premios y de la gloria que eventualmente encontraría tras su muerte, su historia es un recordatorio de que el verdadero propósito de la ciencia no es solo acumular conocimiento, sino también transformar la comprensión humana sobre el universo. La fuerza de la pasión por el conocimiento. Gauss fue un hombre que, desde muy joven, vivió bajo el imperativo de un conocimiento inquebrantable. Su niñez estuvo marcada por episodios que hoy parecen de una ficción prodigiosa. Resolver complejas operaciones matemáticas a la edad de 7 años, corregir los cálculos de su padre a los 3. Y su prodigiosa capacidad para visualizar patrones matemáticos en todo lo que observaba. A lo largo de su vida, demostró que la pasión por entender, por desentrañar lo que parecía incomprensible, no tiene fronteras. Él no solo estaba interesado en lo que otros consideraban las grandes preguntas, sino que se sumergió en los rincones más oscuros de la matemática, áreas que en su tiempo no solo eran desconocidas, sino casi inexploradas. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Gauss es cómo, a pesar de su extraordinaria inteligencia, nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su vida estuvo marcada por una profunda humildad,
y su carácter reservado fue más una decisión personal que una consecuencia de su talento. A Gauss no le interesaban los premios ni la gloria pública, sino la satisfacción pura de descubrir las leyes fundamentales del universo. Este amor por el conocimiento, por la verdad absoluta, fue su verdadera motivación, mucho más allá de cualquier recompensa externa. El sacrificio de la ciencia, un camino solitario. La historia de Gauss también nos habla del sacrificio que implica dedicarse completamente a la ciencia. El aislamiento, el sacrificio emocional y la renuncia a la vida familiar en aras de la investigación son aspectos que muchas veces se pasan por alto cuando se celebran los logros de un genio. Gauss pasó años enteros trabajando sin descanso en su laboratorio mental, con pocas personas capaces de comprender la magnitud de lo que estaba haciendo. Su vida personal estuvo marcada por pérdidas y tragedias, como la muerte prematura de su primera esposa y su hija. Estos momentos de dolor y sufrimiento personal no lo hicieron retroceder, sino que alimentaron aún más su deseo de seguir adelante en su misión. Es en este contexto que la verdadera grandeza de Gauss cobra su máxima expresión. El sacrificio de su bienestar emocional y de su vida social fue una parte integral de su búsqueda por desentrañar los secretos del cosmos. Él nos enseñó que el avance en la ciencia no es solo una cuestión de encontrar respuestas, sino también de cuestionar, de arriesgarse a ir más allá de lo conocido, y de estar dispuesto a caminar solo en ese camino oscuro y lleno de incertidumbres. El legado que trasciende el tiempo. Al igual que otros grandes pensadores a lo largo de la historia, el impacto de Gauss se vuelve más evidente con el tiempo. La trascendencia de sus ideas no se limitó a su propia época, sino que se extendió hacia el futuro, moldeando generaciones de científicos que seguirían sus pasos. El teorema de la distribución normal, el método de los mínimos cuadrados y la teoría de los números que él desarrolló son ahora los cimientos sobre los que se construye gran parte de la ciencia moderna. Lo más inspirador de la historia de Gauss es que, aunque las generaciones que vinieron después de él disfrutaron de los frutos de su trabajo, él nunca tuvo la oportunidad de ver el verdadero alcance de su impacto. Gauss nunca vivió para ver cómo su trabajo impulsaba la revolución de la ciencia moderna, cómo sus ideas se aplicaban en tecnologías tan avanzadas como la computación cuántica, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Sin embargo, eso no le importó. Él sabía que su trabajo tenía un propósito mayor que el reconocimiento personal. Su legado estaba destinado a ser eterno, y lo fue. El genio como motor de transformación. Gauss es un ejemplo de cómo la ciencia tiene el poder de transformar a la humanidad. Pero no solo en términos de avances tecnológicos o descubrimientos aplicados, sino en nuestra propia forma de entender el mundo que nos rodea. Su habilidad para integrar disciplinas como la astronomía, la física, la matemática pura y aplicada mostró que las barreras entre las diferentes áreas del conocimiento no son tan impenetrables como a menudo pensamos. Las leyes universales que él desveló no eran simplemente abstracciones, sino principios fundamentales que unifican los misterios de la naturaleza. Una reflexión sobre el conocimiento y la humanidad. La vida de Gauss también nos invita a reflexionar sobre el propósito de la ciencia. En una época donde a menudo se nos enseña a buscar respuestas rápidas, a obtener logros inmediatos y a disfrutar de las recompensas tangibles, la vida de Gauss nos recuerda que el verdadero conocimiento no se mide por la rapidez con que lo alcanzamos, sino por la profundidad con la que nos adentramos en los misterios. La ciencia no es solo una herramienta para obtener resultados, sino una forma de explorar nuestra humanidad, de hacer preguntas sobre el origen, el propósito y el destino del universo. Gauss nunca dejó de preguntarse. Y en su incansable curiosidad, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Nos enseñó que el camino hacia la verdad no siempre es fácil, que la vida de un genio puede ser solitaria y llena de sacrificios, pero que, al final, los frutos de esa búsqueda son capaces de transformar el mundo para siempre. En este sentido, Gauss no solo es un referente para los matemáticos o científicos, sino un símbolo universal de la persistencia humana, la dedicación al conocimiento y la capacidad de trascender los límites de nuestra propia comprensión. Su historia es la historia de todos los que buscan respuestas en un mundo lleno de incertidumbre, de todos los que se atreven a ver más allá de lo que está ante sus ojos, de todos los que se embarcan en la aventura sin fin del conocimiento. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.